Sí, contentísimos de poder charlar con los amigos, con los colegas de venezolana de televisión en ese momento y ahora, una vez más, con la amabilidad tremenda de María Antonieta Peña, que es, aparte de gran amiga, periodista, directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Información y Comunicación de Venezuela y periodista de internacionales de Venezolana de Televisión. María Antonieta, bueno, gracias por la nota para Venezolana de Televisión. Aquí te saludamos, tu amigo Sebastián Salgado y Dani De Vita, con quien sé que ya te conocé desde antes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un abrazo para ambos, un abrazo Sebastián, gracias por la invitación. Dani, también para ti un inmenso abrazo. Nos hemos visto en algunos escenarios allá en Venezuela compartiendo música también y algo de política de nuestra América. Bueno, Boris Castellano es el responsable, el dueño del programa 360 y siempre buscando la noticia en donde se produzca en cualquier parte del mundo. Lo saludamos también a él, por supuesto. Y bueno, estaba escuchando todo el contexto en torno a la CELAC que han hecho ustedes. Y bueno, realmente sorprendida. Díganme ustedes cómo y por dónde abordamos los temas de interés. Bueno, primero, María Antonieta, fíjate que el semblante que teníamos vos y yo en ese momento era diferente al que tenemos ahora, porque teníamos toda la expectativa de vivir una CELAC en la cual estuvieran presentes todos y cada uno de los mandatarios que quisieran estar. Y pensábamos, bueno, sí, los están amenazando, pero finalmente el presidente Maduro va a poder estar acá y terminamos, viendo que eso no se pudo dar porque, hay que decirlo abiertamente, el gobierno argentino no dio las garantías para que el presidente Maduro pueda estar aquí, porque amenazas pueden existir en cualquier lado y seguramente el operativo de seguridad hubiera sido mucho más amplio en el caso de que el presidente Biden hubiera aceptado la invitación que hizo el presidente Alberto Fernández hacia su persona para que estuviera presente anecdóticamente aquí en la cumbre de la CELAC. Primera sensación, como venezolana, que viene como adelantada de la televisión pública venezolana esperando la CELAC, pero la participación de tu presidente. ¿Cómo te cayó eso? Bueno, fue una sorpresa porque siempre seguimos las políticas del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro es sin duda uno de los estandartes más importantes de la diplomacia de paz. Es un hombre que a pesar del bloqueo ha extendido la mano, como la anécdota que ustedes contaban en algún momento sobre el presidente Chávez, cuando aún, y eso lo vimos en el último encuentro en Egipto, en la COP de Egipto en este 2022 que terminó, le dio la mano a tantos que han pedido y garantizado además sanciones, como es el hecho de la Unión Europea, del presidente Macron, cuando en otros momentos han atacado y tratado de dictador al presidente Nicolás Maduro y allí estaban hablando de querer negociar con Venezuela ahora mismo. Fue una sorpresa realmente, Sebastián, porque pese a todo lo que ya veníamos diciendo a manera de comunicación en los medios de comunicación nuestros, había abiertamente una campaña para boicotear la CELAC y una campaña para boicotear además y pedir, como lo decían estos movimientos y estas organizaciones, la detención del presidente Nicolás Maduro una vez que pisara tierra argentina. Estuvimos indagando, Sebastián, cuál era la viabilidad de este hecho, y es que jurídicamente eso no es posible. El presidente Nicolás Maduro no tiene, por ejemplo, una alerta internacional de detención por Interpol. También, si él decidiera, según lo decían importantes analistas, llegar a cualquier país o a este país, en Argentina, que ahora mismo estamos todavía, en un avión comercial, podría hacerlo porque su inmunidad internacional se lo permite. El presidente Maduro no es un delincuente, solo que, como ustedes lo decían, lo han tildado de dictador, quizás por no, o mejor dicho, por no seguir las líneas del imperio norteamericano y del imperio del mundo, así como han tildado también a Cuba como un país que patrocina y que colabora con el terrorismo. Imagínate, lo mismo que han dicho de Venezuela, que sirvió hace poco de escenario de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno de Colombia. Entonces, muchas cosas se dicen alrededor, ocurre esto, ocurre que el presidente Nicolás Maduro no viene a la CELAC, pero además como venezolana y como periodista, Sebastián y Dani, me llama muchísimo la atención encontrarme con el sentimiento o con el sentir del argentino. Yo estuve, cuando ocurrió el intento de magnicidio a la presidenta de Argentina, yo estaba al aire en ese momento y me tocó asumir
sostener la transmisión para saber realmente cuál iba a ser el desenlace esa noche. A mí me sorprendió en lo particular, y lo tengo que decir ahora que estamos analizando este escenario político de nuestra América, que me sorprendió muchísimo el tiempo que tardó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en marcar una posición. Era un hecho tan grave como el intento de magnicidio a todas luces de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Me sorprendió mucho que tardara tanto en hacerse escuchar como presidente de la República. Entonces, nos dio como un escenario al que teníamos que, de alguna manera, indagar. Nos ha llamado muchísimo la atención, Sebastián, el descontento por parte de los movimientos sociales, porque si bien el presidente Lula era uno de los más esperados por ser quien se estrena ahora mismo como presidente electo de izquierda en Brasil, pues el presidente Nicolás Maduro era también uno de los presidentes más esperados en esta séptima cumbre de la CELAC. Escuchamos por parte de los movimientos sociales, que fue lo que personalmente estuve siguiendo, como lo hiciste, Sebastián, también, el descontento, puesto que no podían creer, como lo dices tú, el gobierno de Argentina no pudiera garantizar la seguridad de uno de los mandatarios para venir a Venezuela. Eso nos llamó muchísimo la atención, pero entonces yo tengo que decir algo más y que no sé si lo han comentado a lo largo de este programa. Adelante. Yo no sé si es casualidad, como lo decían ustedes, yo no sé si es casualidad, pero tengo que decirlo responsablemente, además que no lo invento, sino que a todas luces quedó la transmisión de esta CELAC cuando el presidente Alberto Fernández inaugura la cumbre y dice queda inaugurada la cumbre de las Américas. Entonces, más allá de la desmoral que puede tener el argentino, que tiene una esperanza en un año electoral, lo saben ustedes más que yo que viven acá, no tengan demasiadas opciones. Hay un presidente que no termina de tomar una posición y que ahora mismo en la CELAC que presidía en su país no puede garantizar la seguridad de uno de sus presidentes. Entonces, ¿es casualidad o no es casualidad? Se le escapó, como decimos en Venezuela, una ruedita, en este caso al presidente de Argentina, o simplemente no quiso porque quien quiere puede. Eso deja mucho que pensar en este escenario político. Yo pienso, Sebastián y Dani, también pensaba hace unos minutos que es muy sospechoso además. Venimos de toda una vuelta política en nuestra América con el nacimiento de los gobiernos progresistas, con la llegada del presidente Chávez al poder y con el inicio, sí, de una ola de presidentes progresistas, Néstor, Fidel, por supuesto, desde Cuba comandando lo que era la revolución, en este caso Chávez, el nacimiento de Evo como líder político en Bolivia, que no había ocurrido en la historia. Pero entonces, esta cantidad de gobiernos tibios, ¿cuánto daño le hacen a la política social de nuestro continente, como es el caso del presidente de Chile, por ejemplo? Y vemos el caso del presidente Castillo, quien intentó, como dicen, hablar con Dios y con el diablo, pero el diablo siempre termina comiéndonos. Y este es el resultado de una crisis de Perú, que además vale destacar, muchachos, que durante estos intentos de boicot, de marchas de la derecha, pidiendo la no participación del presidente de Cuba, Nicaragua y Venezuela, nunca dijeron absolutamente nada del gobierno de Perú, ni de Haití. Nadie mencionó la crisis de Perú, nadie mencionó la crisis de Haití que ustedes mismos han estado mencionando anteriormente en el programa. Entonces, es bastante hipócrita, ¿no? La política, pero ¿qué es lo que están demandando y qué es lo que están queriendo denunciar? Si tienes una clara violación de tantos derechos humanos con casi 70 asesinados en lo que va de diciembre hasta el día de hoy. Entonces, una CELAC para reflexionar. Yo creo que muchos quedamos como desinflados con esta política por parte de la presidencia de la CELAC en este caso. Pero en todo caso, yo creo, muchachos, que no ha sido, conociendo las políticas del presidente Maduro, no es precisamente un fracaso ni para el gobierno bolivariano, ni para el presidente Nicolás Maduro, sino que más bien pone en tela de juicio, aunque no se diga mucho, la fuerza que pueda tener o la autonomía que pueda tener para gobernar el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Yo creo que para Nicolás Maduro no ha sido precisamente un error o una pérdida el hecho de no haber asistido a la CELAC. Creo que ha sido un hombre que desde la diplomacia de paz siempre ha intentado tender todos los puentes posibles, no solo con América, sino con el resto del mundo, a pesar de ser un país bloqueado.
Dani. Qué gusto saludarte. La verdad que escucharte hubiera sido realmente un gusto y un honor en cualquier momento y de cualquier manera, pero con esta claridad y con esta contundencia, la verdad que se disfruta muchísimo más. Me gustaría agregar un dato a esto que planteabas del día del intento de magnicidio contra Cristina. Y esto, para el que lo sepa entender, creo que lo va a dejar pensando. La primera persona que introduce la idea del lobo solitario, que vos hacías mención, Seba, en la entrevista que tuvieron en 360, es el presidente Alberto Fernández. En ese discurso tardío, condenando el magnicidio, dice, la justicia tiene que acelerarse y llegar a la conclusión de si esto fue perpetrado por un lobo solitario o fue financiado, etcétera, etcétera. El primero en mencionar lo del lobo solitario fue el presidente Alberto Fernández y esa fue precisamente el caballito de batalla de los medios de comunicación de la derecha y de justamente los financistas. Para entender la gravedad en la que estamos. Imprecisiones y señales de desinterés hubo cantidad. Cuando a Alberto Fernández le preguntan qué garantías, qué seguridad tenía Nicolás Maduro para llegar a la Argentina, sus respuestas fueron vagas. En la última, cuando le consultan, cuando ya se sabía que no venía Nicolás, le preguntaron los motivos y dijo, no sé. Y la verdad, como argentino, Seba, y me parece que esto es representativo de ambos y de mucha gente que está ahí del otro lado, sentimos vergüenza y lo que nos surge es pedirle disculpas al pueblo venezolano por este tipo de cosas que no son representativas. Digo, hermanos venezolanos, nosotros fuimos a votar y trabajamos incansablemente para que esto no ocurra. Y el que venía a representar en todo caso estas políticas de hostilidad con Venezuela era la fórmula contraria, no la que nosotros elegimos, y me parece importante remarcarlo porque si uno está callándose o tratando de ser diplomático, termina siendo cómplice de todo este destrato que me parece que es absolutamente injusto. Te quería preguntar... Sí. Parte de un apunte ahí, Dani, de estas disculpas que vos mencionás, tenemos que sumar en la lista los dos buques que Argentina no le ha entregado todavía a la República Bolivariana de Venezuela, el Eva Perón y el Juan Azurduy, que están acá todavía en el astillero de Ensenada, que no se los hemos entregado, a pesar de que el pago está prácticamente completo desde hace más de 10 años. El avión de Entrasur, que está secuestrado en el aeropuerto de Seiza, la detención de la tripulación venezolana en el avión mismo de Entrasur, que aparte de gafo, como se diga, que Alberto dice que bienvenidos en el momento que está inaugurando con el martillo, como decía María Antonieta, a la Cumbre de las Américas, que es el polo opuesto. Digo, para la gente que tal vez no esté tan en tema con estas cosas, es contarles que la Cumbre de las Américas fue creada en la década del 90 para instalar este concepto de ALCA, del área de libre comercio en todo el continente americano, en el cual los Estados Unidos iba a ser el regente de todo eso. Entonces, confundir el momento de inaugurar la CELAC con la Cumbre de las Américas tal vez no es un problema de dicción, sino de concepción mental, porque hay que acordarse que un día antes el presidente Alberto Fernández había dicho de que estaba todo preparado para recibir al presidente Chávez. Dijo eso. ¿Sí? En algunos lugares trascendió más, en otros menos, pero un día dijo que estaban preparados para recibir al presidente Chávez, el día siguiente dice bienvenido a la Cumbre de las Américas. Entonces, sumado a todos esos condicionamientos que los argentinos tenemos pendiente con el gobierno venezolano, pero sobre todo con el pueblo venezolano, bueno, la lista, lamentablemente, en lugar de ir sacando cosas, seguimos agregando, Dani. No, es tremendo. Además, Alberto tiene un historial de que su subconsciente lo traiciona y lo obliga a decir lo que realmente siente y piensa, y podríamos hacer un compilado de 3 horas. Pero bueno, en fin, te quería preguntar, María Antonieta, ¿cómo se construye esta idea? Porque cuando la derecha dice disparates, muchas veces son tan absurdos que nosotros no les prestamos atención. Yo he escuchado miles de veces, ¿no? Estos narco-castro-chavistas, y ya es como que me da gracia, uno no le da entidad. Debo decían lo mismo. Entonces ahora está de moda decir que cualquier líder que no hace lo que Estados Unidos le ordena son narcotraficantes, ¿no? Entonces vos decís, si hay un Estado narco en nuestra América, y lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, el narcotráfico ha azotado años a Colombia y claramente sus gobernantes han tenido vinculaciones que eran obscenas con el narcotráfico, expresidentes mexicanos
cantidad, por no decir la mayoría de los últimos años, pero los narcos vienen a ser los líderes que le dicen que no a Estados Unidos. ¿Cómo se construye esta matriz que termina abonando la denuncia de Patricia Bullrich para meter a la DEA en el medio y que Nicolás no venga a la Argentina? Bueno, a ver, tu pregunta es cómo se construye la matriz de opinión mediática, dices. Bueno, yo creo que exactamente, sí. Sí, es un trabajo al que se han venido abocando desde hace mucho tiempo. Yo creo que el dominio de la información, lo dice Atilio Borón, de hecho, es necesaria la democratización de los espacios de comunicación. Mientras haya esta comunicación que está regida por las corporaciones de medios, pues, y en el caso de Argentina, con todo el respeto, tengo que decir que me sorprende muchísimo el hecho de que estas corporaciones de medios tengan tanta autonomía y tanto espacio y ganancia y alcance, y que no hayan, por ejemplo, leyes que puedan frenar, ¿no? De alguna manera, por respeto a la audiencia, en todo caso, como fue el caso de Cristina Fernández, cuando Clarín y otros medios decían abiertamente, y lo hablábamos, Sebastián, en esa entrevista, con dibujitos y esquemas de cómo disparar un arma correctamente para no fallar en el intento. Yo estaba con la boca abierta cuando estaba presentando la noticia porque no podía creer que fuera tan explícito en un medio que lee absolutamente todo el mundo y de todas las edades. Yo creo que es un trabajo al que se han abocado y se seguirán abocando. En el caso de Venezuela, tenemos ya más de 20 años haciéndole frente a campañas de odio, a campañas de manejo y manipulación de las matrices de opinión, pero ocurre algo interesante, que es que la misma historia se ha encargado de demostrar quién es realmente el que está en el sitio equivocado. Yo creo que en psicología, que se llama proyección, cuando tú dices al otro lo que piensas que es, pero en realidad lo eres tú. Si tú eres narcotraficante, yo creo que es así, en realidad yo creo que la narcotraficante estoy siendo yo. La historia se ha encargado de demostrar cuál es el verdadero escenario. Lo hablabas de Colombia, que lamentablemente históricamente ha sido un país productor y que ahora mismo, por cierto, Petro tiene un grandísimo reto. Le mandamos muchas energías y bendiciones para que pueda superarlo, porque es realmente muy complejo ese escenario de sacar a un país que ha vivido históricamente de la producción, y es Estados Unidos el principal consumidor. Entonces, ¿cómo elaborar la matriz de opinión? Mira, las redes sociales, aunque son alternativamente una manera de nosotros tomar y también hacer la información, pues yo creo que el manejo de estas matrices de opinión a través de estos medios, en todo caso, lo mandan, o sea, están pagados para eso. Vemos cómo en Venezuela, por ejemplo, han hecho tantas campañas y con unos formatos maravillosos en alta definición. ¿De dónde crees que sale ese dinero? Hay dinero invertido allí, ahí hay ganancia. Ahí no hay medios como nosotros haciendo su trabajo desde el sitio, informando, como tú lo decías, Sebastián, sino que hay gente que está pagando por una línea editorial clara, que es desviar a las personas en su pensar, en su matriz de opinión y hacer que piensen de tal forma. Yo creo que nosotros en Venezuela, que llevamos 20 años haciéndole frente a tantas guerras, a campañas de inducción de la migración para luego ser entonces víctimas los venezolanos afuera de ataques y de violación a los derechos humanos, mira, podemos decir que es importante la democratización de estos espacios y también las leyes que inviten a que la audiencia sea respetada, que la opinión pública se respete, que si bien quieren que haga su opinión, yo pienso que debe haber como más respeto a la opinión pública, a lo que el oyente o el televidente o el que consume redes sociales pueda buscar. La educación es importante. No sé si eso responde a tu pregunta o es por otro lado que quieres abordar. Dime, Dani. No, está muy bien, está muy bien. ¿Se va? Sí, bueno. Se va. Sí, bueno, María Antonieta, te has animado a decir algunas cosas que celebro, ¿no? Que siempre con la autenticidad con la que vos te manejás en los programas que haces y haciéndolo acá entre amigos también y quienes ven este espacio, para nosotros es importantísimo que alguien que viene de afuera nos ayude a entender un poco más nuestra propia sociedad argentina, porque a veces por la inmediatez vamos naturalizando una serie de cosas, como es el poder de los medios corporativos en la República Argentina, que en otros países no tienen tanto. O sea, aquí hace pocos días hemos visto y nos hemos enterado a través de unas filtraciones que el medio Clarín financia viajes de jueces, de fiscales al sur del país
para, de alguna manera, articular decisiones políticas que terminan beneficiando a ese mismo medio. Aunque la gente se enteró de que eso es una realidad y que el Grupo Clarín financió el viaje en avión de todos ellos, siguen consumiendo ese medio. Entonces, estamos frente a una adversidad que, como vos bien decías, tal vez el costumbrismo ha hecho la creación de corrientes de pensamientos en los cuales hay realmente como poca gente dispuesta a interpelarse a sí mismos sobre la concepción de país que tenemos en este momento. Y lo que nos toca ahora es enfrentar este tipo de cosas en las cuales evidentemente nos ponen ante situaciones tan extremas como es el hecho del intento de magnicidio a la vicepresidenta, el hecho de naturalizar que un presidente no pueda venir a la República Argentina porque no están dadas las condiciones de seguridad para que venga como cualquier otro presidente con su derecho a participar de la reunión y sobre todo que, bueno, la CELAC es un legado de Venezuela, es un legado de Chávez, es un impulso, ¿no? del socialismo del siglo XXI que tiene su paso en este momento por Argentina y la presidencia pro tempore que se le ha entregado en este momento a San Vicente y las Granadinas. A mí me gustaría ahora, María Antonieta, con los minutos que nos quedan, sabemos que estás por tomar un avión en poquitas horas, que nos cuentes un poco de Venezuela. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo se está viviendo por dentro? Sabemos que hay, si se quiere, como nuevas negociaciones que estarían llevando una especie de oxígeno político en el actual contexto de la falta de hidrocarburos con los bloqueos que se le están haciendo a la Federación Rusa, en los cuales, lógicamente, sí Venezuela tiene la posibilidad de volver a entrar en los mercados de la venta de hidrocarburos, no se va a perder esa oportunidad. ¿Hasta qué punto este tipo de cosas han vuelto a oxigenar la economía venezolana? Bueno, lamentablemente la geopolítica, en el tablero de la geopolítica mundial, Sebastián, lo que es quizás para unos una adversidad, para otros una oportunidad. Pero Venezuela, creo que desde el comandante Chávez, cuando comenzó a abrirse en el mapa mundial, comenzó a ser conocida en el mapa mundial, iniciaron aquellas relaciones bilaterales con tantos países que no era usual, como es el caso de Asia, como es el caso de Rusia. El presidente Nicolás Maduro fue el canciller de Hugo Chávez durante mucho tiempo. No recuerdo exactamente cuál periodo. Entonces, ¿quién más que Nicolás Maduro para conocer todas aquellas... 2012 seguro era el canciller de Maduro porque me tocaron algunas ruedas de prensa por allá. Bueno, entonces desde allí ya el presidente Maduro tiene la experiencia de saber cuáles fueron los caminos que en ese momento se abrieron. Ahora, en la actualidad sí, Venezuela parece estar entrando en una etapa de oxígeno en la que sin duda estos intercambios comerciales, el tema de los hidrocarburos, quizás el tema también del conflicto en Ucrania, como lo decías, ha venido de alguna manera a oxigenar a Venezuela. Incluso Estados Unidos ha estado negociando de alguna forma muy por detrás, muy con una mano adelante y una atrás, como lo hemos visto, como lo hace el imperio. Nunca, el diablo siempre juega así, nunca va a dar la mano ni el brazo a torcer, sino simplemente toma lo que necesita y luego se va. Vamos a ver cuáles son los próximos escenarios. Pero sin duda sí, Venezuela está entrando de una manera interesante en un periodo en el que luego de estar muy golpeada moralmente, sanitariamente, aunque no fue el escenario que esperaban, yo creo que el tema de la pandemia vino a ser, si bien fue un tema álgido para Venezuela, para los venezolanos vino a ser también como una manera de reforzar quizás la moral del venezolano. Al ver que en tantos escenarios del mundo, como lo decían ustedes, en Estados Unidos, donde ya no tenían dónde meter la gente que lamentablemente falleció por consecuencia del coronavirus, en Venezuela esa no fue la realidad. Gracias al universo y a las políticas que se tomaron oportunamente, Venezuela fue uno de los países menos afectados, aún cuando estaba bloqueado. Entonces, ahora mismo Venezuela parece despuntar en un 2023 en donde la economía, los intercambios comerciales, las relaciones bilaterales empiezan a florecer de nuevo para Venezuela, la inversión también del capital privado, las negociaciones que hace poco se vieron en alguna forma interrumpidas por el no cumplimiento de la palabra por parte de las mesas opositoras, cuando por cierto quedaron en entregar un dinero que no han dado ninguna respuesta hasta el momento y bueno, no se puede negociar en esas condiciones cuando prometes y luego no cumples. Pero bueno, en este escenario, Sebastián,
Venezuela yo creo que viene fortalecida no solo porque haya un conflicto en Ucrania y porque haya un conflicto con Rusia y porque quizás el tema de los hidrocarburos ahora favorece el mercado venezolano, sino porque además como pueblo venezolano venimos como un pueblo fortalecido. Hemos sufrido el bloqueo, hemos sufrido además, el comandante Chávez en su época creo que daba un escenario claro que yo cuando estaba mucho más joven, tenía 12 años, podía ver cómo claramente él ponía los escenarios. Era como que no veía el árbol, sino que veía el bosque completo. Yo creo que él veía venir esa realidad y siempre daba como unas líneas claras de lo que podía hacer en los próximos escenarios diplomáticos, financieros, políticos en el país. Pero entonces, Venezuela, luego de venir de unos años muy interesantes y también fuertes para la población venezolana, bloqueo económico, la pandemia por el COVID-19, la guerra interna, porque la vivimos cuando ocurrieron las llamadas guarimbas, que era básicamente el terrorismo en la calle, pero además financiado y tras el estandarte de la libertad, como lo dijo Simón Bolívar. Entonces, yo creo que es un pueblo fortalecido que ya no se come tanto el cuento de que la oposición sea la que va a querer o a intentar salvar el país de X o Y situación. Yo creo que el pueblo está muy claro, Sebastián. Por eso me sorprende quizás y me sirve hoy para reflexionar, haber venido a esta realidad con los compañeros argentinos, porque si bien hay un movimiento social organizado, que me alegró muchísimo, creo que están muy bien organizados, yo creo que deben organizarse más, incluso porque también de alguna forma. Entonces, creo que hay que engranarse mucho más, porque en el caso de Venezuela, y ha sido una de las medidas para salir adelante políticamente y mantenernos robustos políticamente, ha sido justamente el tema de la unidad. La unidad es muy importante. No podemos andar unos por un lado y los otros por el otro. Si hay una línea, hay una unidad y se trabaja en pro de ello. Pero entonces, como pueblo venezolano y que va a las urnas electorales, o en este caso a las mesas electorales, a votar en cada proceso electoral, mira, yo creo que más que nunca se hace con conciencia porque hemos vivido muchos escenarios que hoy día reflexionamos y decimos, no puede ser que hayamos pasado por tanto, porque hemos pasado por el hambre, pasamos por momentos difíciles, pero hubo unas políticas que en el momento fueron acertadas, que para muchos era quizás degradante tener que ir a recibir una bolsa CLAP, una caja de CLAP, pero eso fue lo que nos ayudó a enfrentar y nos sigue ayudando a enfrentar, porque esa política continúa, el Comité Local de Abastecimiento y Producción nos ha ayudado a enfrentar esas crisis. Imagínense que hasta eso lo bloquearon cuando comenzaron todos los ataques y las mal llamadas sanciones en contra de Venezuela. Entonces, las políticas oportunas, quizás del gobierno bolivariano, con sus luces y sus sombras, porque hay mucho que atender, mucho que invertir, mucho que reflexionar también, pues yo creo que han sido las mismas circunstancias que han ayudado a fortalecer al pueblo venezolano en cuanto a lo político, en cuanto a lo social y la organización del pueblo venezolano para hacer frente con la información. Muchas matrices de opinión se cayeron en Venezuela en los momentos más álgidos, en las guarimbas, porque las mismas personas desde su conciencia publicaban y echaban atrás una matriz de opinión que habían querido de alguna forma sembrar desde la derecha, con videos, con organización, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que es un escenario que se pinta próspero. Esperemos así sea. Venezuela ha pasado por momentos muy difíciles, además de no solo los venezolanos en Venezuela, sino los venezolanos en el exterior. Hace poco, y esto lo quiero decir, en el mes de septiembre estuvimos en la ONU, en el que una sesión con el Consejo de Derechos Humanos de Trabajadoras y Trabajadores Migratorios, en donde se presentaron unos documentos con cifras, con números de al menos 300 o 400 páginas por parte de la Asamblea Nacional, de una fracción de la Asamblea Nacional que se ha dedicado a investigar los crímenes en contra de los venezolanos en el exterior, y nos sorprendimos muchísimo de la cifra de venezolanos muertos y agredidos. ¿Recordás algo de los números, María Antonieta? Mira, estamos hablando de al menos 400 venezolanos que han sido asesinados en el exterior y gran porcentaje de ellos lamentablemente en Colombia. Todo esto respondido y
y ha respondido, lo puedo decir con toda la claridad, Sebastián, porque en el año 2018, recuerdo cuando antes de iniciar el plan Vuelta a la Patria, que ha sido otra de las políticas del gobierno bolivariano para retornar a los venezolanos en dificultades en el exterior, que retornan además voluntariamente, hicimos un viaje para Perú, que era uno de los países con mayores solicitudes en la embajada, para sondear el tema de la viabilidad, ¿no? del plan Vuelta a la Patria. Era en ese momento una misión secreta en donde íbamos a sondear la cantidad de venezolanos y las condiciones en las que estaban en el Perú. Y me sorprendí básicamente porque fui a registrar y a indagar también lo que estaba ocurriendo detrás. La cantidad de venezolanos violentados y venezolanas era impresionante, desde trata de blancas hasta maltratos laborales donde los obligaban incluso a quedarse en una casa, en el caso de los que trabajaban de manera doméstica y no les pagaban nada, les daban menor cantidad de alimentos, los gritaban como si se tratara de animales, les hacían vender sangre para transfusiones de sangre y le pagaban cualquier cosa, los hacían trabajar 2 semanas o un mes y luego no le pagaban nada. Casos de venezolanas y esto hay que decirlo, Sebastián y Dani, de venezolanas y venezolanos que fueron violentados. Una chica que nos llegó a la embajada en esa oportunidad denunciando maltratos por parte de su pareja, que era peruana, ella con un cáncer de seno, que estaba necesitando ayuda médica porque estaba realmente muy mal y él no la dejaba llegar a la embajada a pedir ayuda. Y en el caso de otras venezolanas que salían, y esto fue un informe que se pasó al Estado venezolano, salían por tierra, por Colombia, a traer venezolanas al Perú y la misma persona retornaba, o sea, quien se encargaba de eso, retornaba por avión y hacía este circuito de trata de blancas para sacar mujeres hacia el Perú, en unas condiciones infrahumanas y en unas condiciones en las que, lamentablemente, creo que pese a las dificultades, no hubiese vivido una venezolana o un venezolano dentro del país. Entonces han sido muchos los aprendizajes. En aquella época uno no lo creía, no podíamos creer que siendo un país que ha recibido históricamente ciudadanos de todo el mundo y que los ha cobijado, especialmente el Perú, por ejemplo, en aquella época, ahora mismo estábamos siendo atacados, incluso asesinados en el exterior. Pero eso es culpa de un manejo mediático de campañas para ponernos como venezolanos como una plaga en el resto del mundo. Esperamos incluso, eso María mejor. Antonieta, yo recuerdo mucho, el flujo migratorio histórico durante el chavismo fue de Colombia hacia Venezuela. Estábamos hablando de miles y miles de colombianos que trataban de cruzar la frontera para tratar de cobijarse en los planes sociales, ¿no?, de la República Bolivariana ante las dificultades que tenían en su propio país, ¿no? Y eso lo tenemos muy presente. Si querés, María Antonieta, antes de despedirte, porque sé que tenés que irte, te invitamos a compartir, aunque sea un pequeño extracto del mensaje que dio el presidente Maduro en la CELAC, o por lo menos lo que han elegido nuestros colegas aquí de nuestra agencia oficial, que es TELAM. Bien, sí, adelante. Si quieres lo escuchamos antes y luego lo comentamos. Ahí está. Dale. La propuesta que ha hecho el presidente Lula da Silva de iniciar la construcción de un sistema monetario latinoamericano caribeño, de un sistema que nos lleve a una moneda y a un compartir de los sistemas financieros y monetarios de la región latinoamericana y caribeña. Hay que dar el primer paso fundacional. Hay muchas tareas en el campo de la política para defender a América Latina y el Caribe como un territorio independiente, soberano, donde prevalece la autodeterminación de los pueblos, y unir fuerzas y esfuerzos para rechazar todo tipo de intervencionismo de fuerzas o potencias fuera de nuestra región. Nuestra organización debe discutir y decidir en su momento la conformación de una poderosa Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organismo que articule todas las iniciativas de nuestros países en el día a día de los 365 días del año
y que verdaderamente ocupe con dignidad una Secretaría General que ocupe con dignidad la necesidad de articularnos cada vez más. Creemos que ha llegado el momento de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños comience a construirse desde adentro, con una visión muy clara de lo que debe ser el devenir de nuestros países y la necesidad de ir echando sólidas bases en la construcción de la unión de nuestros países. La unión, legado de los libertadores y las libertadoras de nuestra América. La unión para la liberación, la unión para el desarrollo, la unión para la construcción de un nuevo modelo de sociedad en esta América latina, rebelde, caribeña, mestiza y hermosa. Bueno, creo que el mensaje es claro del presidente Maduro, muchachos, cuando habla de una secretaría que asuma con dignidad y que la CELAC debe pensarse desde adentro. Una de las cosas que me quedó de estar escuchando a los movimientos sociales en esta CELAC social, que por cierto fue la primera vez que se celebra y que ojalá sea un importante precedente para el resto de las reuniones de este organismo, es que decían que tiene que ser un organismo, la CELAC, que piense más en las necesidades propias del pueblo, de los pueblos, que una reunión a que vengan a tomarse fotos los primeros mandatarios de Latinoamérica y el Caribe. La CELAC social creo que ha sido una iniciativa muy inteligente, pero además profunda y también sólida. Se puede llamar a partir de este momento, lo podría decir, porque están justamente pidiendo que esta agenda que sea permanente y esta vía de trabajo entre la CELAC y entre la CELAC social, bueno, sea desde ahora y hasta dentro de muchísimo tiempo las líneas que deba seguir la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños. Tiene que pensarse la CELAC desde adentro. Tiene que la CELAC social tomar mayor parte quizás en este organismo y yo creo que esa profundidad, Sebastián y Dani, con todo el respeto al pueblo argentino y al pueblo latinoamericano que aún está dudando y creyendo en campañas de Twitter y creyendo en Infobae, que por cierto está publicando por qué Nicolás no viajó a Buenos Aires y prefirió seguir refugiado en Caracas. Ahí está Infobae. Bueno, María Antonieta, déjame que te cuente brevemente una buena noticia sobre Infobae que vos estás mostrando. Hasta hace un par de meses, en su sitio web, tenía categorías, como tienen muchos portales, deportes, política internacional, Argentina, etcétera, y así en todas esas categorías, y tenía una categoría que se llamaba Venezuela, así como deportes, como Venezuela. Y desde que iniciaron las negociaciones por la necesidad de petróleo de algunos países, la sección Venezuela desapareció. Así que vamos avanzando, pero de a poquito. Pero lo importante es ir avanzando. Vamos a ver cuánto les dura. Vamos a ver en cuánto tiempo la vuelven a poner. Porque no tendrá la sección, pero bastante que publican en contra de Venezuela, del gobierno bolivariano. Bueno, eso, pensarse la CELAC social, quizás activarse más en una agenda permanente y los pueblos a despertar también. Creo que es el mayor daño que puede ocurrir, que estemos dormidos y que estemos consumiendo simplemente lo que nos dicen por medios de comunicación, por las redes sociales. Hay que informarse, hay que leer. Hoy miraba, Sebastián, me habías comentado la foto que tengo en el perfil del monumento a los ingleses. Y tú sabes que yo me voy, no, pero además muy bien, porque me pongo a mirar. Y eso habla también mucho de lo que ha sido la historia en Argentina. Quizás a Venezuela por eso la tildan de que sea un gobierno dictador. Pero es que yo veía el tamaño del monumento a los ingleses y el tamaño del monumento a San Martín y era impresionante la diferencia. Entonces, cuánto empeño, ¿no?, se ha puesto. Eso es un mensaje claro. Además, nada de eso es inocente. ¿Cuánto mide un monumento? ¿Cuánto mide el otro? ¿Cuánto le inviertes a uno? ¿Y cuánto le inviertes al otro? Es Argentina un país maravilloso. Creo que los argentinos, me llevo una maravillosa impresión de los argentinos y de toda la moda social acá, pero creo que hay que ser más contundentes quizás. No en cuanto a violencia, no es necesario ser violentos. Yo creo que hemos demostrado que la diplomacia de paz desde Venezuela
es una de las herramientas quizás más valiosas que se puede tener desde un país, desde nuestras propias trincheras. Ahora, quería comentar algo respecto al mensaje del presidente Nicolás Maduro, Sebastián, porque él decía claramente sobre la apertura, que fue quizás uno de los temas tope en esta CELAC, de un puente financiero de intercambio comercial entre Brasil y Argentina que use una moneda distinta al dólar. Ese sería, si se lleva a cabo, digamos, el inicio de la caída del imperio del dólar de alguna forma en nuestro continente. El presidente Chávez, el comandante Chávez, lo dijo desde hace mucho y había planteado el sucre como una moneda común para todo el continente, así como la Unión Europea usa sus euros. En algún momento él lo planteó. Ojalá se retome esa idea porque beneficiaría más que todo a los pueblos, a los intercambios comerciales de nosotros y que, bueno, podamos entonces avanzar desde allí. Cuéntame más, Sebas. ¿Te podemos robar una preguntita más o ya estás muy jugada No. con el tiempo? No, mira, estoy bien porque fíjate que mi preocupación era que las maletas no me cerraran porque me traje una cantidad de ropa que pensé que iba a usar y terminé usando 2 pantalones y 3 franelas. Y pensé que no iba a cerrar porque la había desarmado toda. Pero no, estoy aquí para ustedes. Cuéntame. María Antonieta, Bien, hay bien. mucha gente preguntando, bueno, Sí. ¿dónde pueden ver 360? ¿En qué programas estás? Contanos un poco. Bueno, Venezolana de Televisión sale en vivo. Hay una señal que pueden ver desde acá que se llama Daily Motion. No tenemos YouTube porque el YouTube nos lo quitaron y hemos perdido absolutamente todo el contenido que había publicado en YouTube desde hace años y años. Pueden ver la señal en Casi vivo. 2 millones de suscriptores tenía Telesur. Sí, Venezolana de Televisión, sí. Parte del ataque fue justamente hacernos perder absolutamente todos los contenidos que teníamos allí. Pueden seguir la señal a través de Dailymotion, a través de la página btv.gov.be y a través de mi cuenta en Instagram, @AntonietaPena. Estoy en distintos espacios y bueno, donde me llame la noticia, ahí estoy. Cuéntame, Dani. No, claro, yo dije Telesur porque te conocí básicamente en uno de esos programas, Allá nos vimos. pero es BTV, a quien también vienen bloqueando de manera bestial. También igualmente denunciar el robo del canal de Telesur en las últimas semanas. Realmente una cosa tremenda cómo nos van cercenando los lugares. Te quería preguntar por algo que decías vos y que también decía el presidente Maduro, que es remarcar la palabra unidad, ¿no? Lo importante, la clave de la organización, de la unidad, algo que por supuesto estamos de acuerdo, pero también yo creo que habría que discutir el tema de la unidad en torno a qué es lo que nos aglutina, qué es lo que define quiénes somos nosotros y quiénes no. Y vos sabés que acá hubo un debate muy fuerte, primero en el año 2019, cuando se decide conformar el Frente de Todos, la victoria de Alberto Fernández, que fue una victoria por muy buen margen. Entonces, en algún punto había algunos sectores que planteaban, bueno, esta es la nueva política, nosotros sabemos todo, hay que hacer alianzas con sectores de centro y un poquito más a la derecha todavía, la embajada de Estados Unidos la tenemos adentro, que vengan todos, y a eso se le llamó unidad. Sobre todo después, cuando pierde las elecciones Andrés Arauz en Ecuador, ahí obviamente que se envalentonaron más esos sectores, ¿vieron? Pusieron un candidato leal, pusieron un candidato que comparte el eje programático de Correa y perdieron, ¿no? Como acá que somos unos genios. Ahora, lo que terminó ocurriendo básicamente con ese esquema de unidad en torno a básicamente acumular voluntades y roscas de palacio, como decimos acá, es esto, que se termina diluyendo tu identidad política, que no podés evitar que vayan a matar a tu principal figura política, que no podés garantizar la visita de un mandatario extranjero, que un día le decís a Putin que vas a ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica y una semana después le decís que es un asesino. Entonces, esa unidad aglutinada en torno a simplemente juntar muchas cosas para ganar una elección, evidentemente no ha dado el resultado, por lo menos que nosotros esperamos, y que en su momento sufrimos eso de decir, miren, ustedes son los revoltosos que defienden a Maduro, ustedes son los revoltosos que defienden a Cuba, nosotros hablamos de Brasil, hablamos de Lula, que obviamente que hay que defender a Lula, repudiar lo que era su prisión, pero eso de ahora somos perdonables, light, descafeinados, descremados, bueno, nosotros siempre estuvimos en contra de eso. Ahora, me parece que viéndolo ya con un poquito más de contexto, hoy por hoy Venezuela se para de una manera mucho más digna, Cuba se para de una manera mucho más digna, Nicaragua expulsando a todo el financiamiento de las ONG en su política, y nosotros estamos en esto, que, o sea, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero el panorama electoral para Argentina en este 2023 es realmente muy aterrorizante
porque la derecha y la ultraderecha tienen muchas chances y nosotros todavía no tenemos ni idea quién va a ser el candidato. Entonces me gustaría escuchar alguna reflexión tuya en torno a eso. Unidad, pero ¿cómo? ¿Unidad con quién? ¿Unidad de qué manera? Mira, esa es una buena pregunta. Dicen cuando uno no quiere contestar, no, mentira, sí la puedo contestar. Yo creo que el pueblo es sabio, Dani, el pueblo es sabio y como dijo Ali primero, el pueblo es sabio y paciente. Ese mismo sentimiento que ahora expresas fue el que yo pude captar, ¿no? De los argentinos. No hay a quién seguir. Están quizás desmoralizados, están como cansados también, no tienes una figura, ¿no? Preguntaba yo incluso a los argentinos, ¿hay alguna figura que no sea Cristina Fernández que ahora mismo esté perfilándose como un perfil político para estas elecciones? Entonces no sabían qué responder. Yo creo que en Venezuela, pese a todo, siempre estuvo muy clara la presencia del comandante Chávez. El tema de la presencia del comandante Chávez, el tema de las líneas del comandante Chávez, con su claridad, puso los escenarios para ello y de hecho tuvo la idea maravillosa de que en los momentos difíciles designó a Nicolás Maduro como su principal perfil político para las próximas elecciones, en el caso de que el presidente Hugo Chávez no estuviera. Yo creo que Argentina lo va a conseguir. Si te soy sincera, Dani, yo pienso de manera optimista que después de que Cristina Fernández dijo que está bien, que lo lograron, que ella ya no iba a perfilarse para ninguna elección, podría estar dejando que pase el tiempo o las semanas y reaparezca como la figura que los argentinos y peronistas están esperando para las próximas elecciones, que además son ya en 9 meses. Yo tengo esa esperanza, Dani, de que sea Cristina quien retome quizás, si jurídicamente se le permite, ser la candidata a estas elecciones en Argentina. Ojalá sea así. Yo te voy a decir algo que vi positivo también en cuanto a la unión en los movimientos sociales. Hablé con el Partido Comunista, hablé con las chicas, las feministas, hablé con distintos partidos y movimientos sociales y me decían que algo bueno que hizo el macrismo fue unir a los movimientos sociales. Que aunque ahora mismo quizás no haya una figura clara a quien seguir o que surja una de ellas, el macrismo lo que hizo fue unirlos más. Quienes no estaban decididos, bueno, tenían que unirse para poder marcar una línea frente al macrismo. Yo creo que todo tiene su momento, Dani. yo creo que el pueblo es paciente, es sabio y que seguramente surgirá desde el mismo pueblo una figura, si es que no Cristina retoma ser esta figura política para este año electoral. Yo creo que eso va a ocurrir. No puede desmoralizarse el pueblo argentino. Han hecho tantas luchas. Mira, es una historia tan ruda la de Argentina que yo la veo como venezolana y caminando por las calles de Buenos Aires y por ciertos sitios, a mí me daba como un poquito de tristeza porque ese ambiente, y me van a decir cursi seguramente, pero ese ambiente de saber que por las calles de Buenos Aires en Argentina hubo una dictadura que mató tantísimas personas y saber y sentir que esas personas quizás siguen allí, no sé, energéticamente, lo que sea, ha sido la historia de Argentina muy ruda. Yo creo que eso es un recurso, ¿no? A favor de que los argentinos puedan tener esa claridad política y que pueda surgir desde quizá los movimientos sociales o las bases, o no sé, y si surgiera una que va a ser tibia y que no va a hacer nada para que Argentina surja, tengan al menos la capacidad de decirle que no, que es lo que creo que el pueblo argentino tiene que hacer. Si bien es como cuando una tiene un novio que no llama, que no escribe, pero es el novio. O sea, ¿es o no es? ¿Te lo sigo permitiendo o no te lo sigo permitiendo? Tú hablabas de una reelección posible, pero quizás en el contexto de la CELAC, pero también habría que pensar en una reelección del actual presidente de Argentina, pero es el pueblo argentino el que tiene que además decir que no o que sí quiere un candidato. Yo creo que, además como mujer, ojalá Cristina retome su camino electoral, su camino como posible candidata. No sé jurídicamente ahora mismo cuáles son las posibilidades que ella tenga, pero ojalá esté jugando a dejar enfriar un poco este tema jurídico en su contra y pueda retomar en algún momento su presencia en las próximas elecciones.
María Antonieta, bueno, ya te quedaste hasta el final con nosotros, te vamos a invitar a compartir dos cosas. Esta, que me la acaba de pasar Dani, pero que la hemos visto todos en esta semana, es una entrevista que le hicieron a la jefa del Comando Sur, que por cierto, hay que reconocer que fue recibida por Cristina en el Congreso argentino el año pasado, en su propia oficina, donde dice abiertamente las cosas que nosotros ya sabemos, pero que impacta cuando lo dice de una manera tan descarada. ¿De qué manera ven los Estados Unidos en los ojos de su ejército a través del Comando Sur lo que significamos nosotros, los latinoamericanos, para ellos? Te invito a compartirlo porque es muy cortita, está subtitulado, pero creo que se puede ver bien. Number two adversary in the region, Russia. I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional. Somos el patio trasero para ello. Bueno, a 200 años de la doctrina Monroe. Tal cual, lo venimos diciendo. Esto es lo que nos espera sin un gobierno nacional y popular que esté dispuesto a hacer lo que haga falta para defender, ¿no?, nuestro territorio con todo lo que hay en él, no solamente para los que nos toca habitar en este momento que se cumplen 200 años de nuestro periodo de independencia y que a veces pareciera que nuestras generaciones, los que nos toca habitar en este momento, no estamos a la altura del sacrificio que hicieron las generaciones hace 200 años atrás. Vos sabés, María Antonieta, que yo estuve ahora en el Donbass, y una de las cosas que más me impactó en la defensa, en las autodefensas armadas de la gente del Donbass contra las agresiones ucranianas, que yo les decía, bueno, pero, o sea, eran chiquitos de 19 años con una ametralladora tratando de defenderse contra el ejército ucraniano, y yo les decía, bueno, pero ¿cómo hacen esto? Me dicen, bueno, pero nuestra generación es la continuidad de lo que nuestros padres y nuestros abuelos defendieron esta tierra contra los nazis. No es una opción que nosotros tengamos. Vamos a defender hasta nuestro último aliento de lo que otra vez el fascismo viene a intentar quedarse de nosotros. Y cuando nos veo aquí discutiendo cuáles son los líderes políticos que intentan representarnos, y la CELAC me parece que es el ejemplo claro de todo eso, qué lejos están, ¿no?, de lo que conocemos hoy como nuestros libertadores, y qué pensarían ellos hoy de nuestra generación cuando, digamos, los desafíos son tan claros como lo presenta acá la jefa del Comando Sur y lo dice a cara descubierta, pero sin embargo, aquí tenemos nuestro presidente que quiere seguir invitando a los representantes de Estados Unidos a la CELAC, el único ente institucional en el cual nos decidimos a que Estados Unidos no tenga pertenencia. ¿Cómo lo ves? No, pues yo lo veo. Yo no sé cómo verlo, como diría Mafalda, yo no sé qué pensar. Ah, Mafalda, mira, me voy con mi frailita de Mafalda. Ay, qué linda, qué linda. ¿Qué quieres que piense? O sea, ya no quedó duda, creo, como dijo Dani, su subconsciente lo traicionó, yo no sé cuántas veces lo traicionó al mes, pero decir, o sea, yo lamento mucho por la CELAC y yo lamento mucho por las expectativas que hay, porque no voy a decir que habían, que hay en este organismo de integración. Que haya dicho bienvenidos, queda inaugurada la Cumbre de las Américas. Por lo menos eso. Bueno, entonces, no, ¿qué te puedo decir? Mucho que reflexionar desde la política. Eso lo tienen que saber los argentinos y sentirlo, porque tienen que estar más claros también, ¿no?, de cuáles esos escenarios que tú pintas, Sebastián, que no los pintas tú, es la realidad, pero los muestras. Entonces, bueno, teníamos expectativas de la CELAC, yo creo que ahora muchas de esas expectativas están más claras, ojalá sea
el componente social el que encamine realmente la esencia de este organismo de integración. Como lo decía Evo Morales en el encuentro de la CELAC Social, que recuerda cuando le dieron fin al ALCA. Entonces nacen nuevos organismos de integración y este es uno de los más importantes. Ojalá que cambiando ahora hacia el Caribe, el tema de la presidencia pro tempore, haya quizás una visión más sólida, ¿no?, de lo que es este organismo y que se piense desde adentro, como lo dijo el presidente Maduro, y que se hagan los puentes con los movimientos y los grupos de trabajadores como lo pide la CELAC Social. Es importante. María Antonieta, aquí en Verano Sudaca, repelente de corsarios, hemos dado en llamar a este pequeño espacio sudamericano. Nos despedimos siempre con algo de música y en la primera hora del programa estuvimos compartiendo una entrevista que Dani le hizo al presidente Díaz-Canel, donde lógicamente hablaron mucho de Cuba, de la situación allá, y hay una canción que a mí me gusta mucho de Dani, donde se refiere a este concepto de la importancia de los médicos cubanos y lo que representan, ¿no? Ellos para toda América Latina, y que incluso aquí en nuestro país todavía por parte del gobierno sienten cierto rechazo. Así que te invitamos a compartir estos últimos minutos antes de despedirnos con un poquito de música. Vale. Médicos y no bombas. Médicos y no armas. Sanar o provocar heridas, salvar o arrebatar las vidas, ganar por ser el que más cuida o matar, ser el campeón homicida, el que está torcida la escala de valores, villanos con laureles y loores. Cuando se condecore de manera más justa el que extrae la bala y no ese que la incrusta, dar a la humanidad con lo que busca, dar a la humanidad con lo que nunca. Le dio la sed de sangre, el resultado está a la vista. El premio es una tumba, la carrera armamentista retumba. No hay oído que se esconda, inunda la superficie redonda, fecunda la palabra, hora de que se imponga. Médicos y no bombas. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? ¿Cuál es el mérito? Si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir, bombazo médico. Golpeó la puerta de nuestra casa el karma. Llegó la muerte y ¿dónde están las armas? Sonó la alarma, suena la alarma. Quien siempre apostó a la vida ahora puede dar más. Almas que traen calma. No hubo bloqueo que oscureciera el alba. Palmar, otra misión en su arrojo. Barbas imperiales en remojo. Se cayeron las caretas, vimos la escena completa. ¿Quién es vida? ¿Quién es muerte? ¿Qué quiere el planeta? La encrucijada la misma. Hoy te interpela la isla que demostró que entre blanco y negro había un prisma. El orden de los factores es el que allana. Un humano investigando o investigación humana. Debemos separar ciencia de violencia. Una brigada por el mundo está haciendo la diferencia. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? ¿Cuál es el mérito? Si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir, Bombazo médico. bombazo médico. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? ¿Cuál es el mérito? Si el viento goza al rugir
y hoy te toca elegir bombas o médicos. Bombas o médicos, qué bueno, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Vamos a Dani. dedicárselo, Seba, si me permitís, a toda la gusanera que en las últimas 48 horas ha estado así como muy, muy pendiente de nosotros. Si sos cubano y festejás el 4 de julio, sabés que no contás para nada. Con mi respeto, yo me quedo con los médicos. No, tremendo tema. Y bueno, con el gran Piero también ahí que te estuvo acompañando, que me parece que es una persona que conoce mucho, ¿no? De lo que es la impronta política a través del arte. Abrazo grande ahí para Piero. Dani, María Antonieta, bueno, ha sido un gustazo hacer esta 7ª emisión de Verano Sudaca, repelente de corsarios, aquí tratando de compartir esa información que nosotros trabajamos todos los días, y realmente agradecer muchísimo a todos los amigos y amigas que nos han estado escribiendo, a quienes nos ven después en diferido. Estamos haciendo lo posible por poner todos los mensajes aquí, porque a veces no nos da tiempo de ir leyéndolos todos en tiempo real. María Antonieta, que tengas un gran viaje de vuelta para Caracas, y Dani, nos estaremos hablando la próxima semana. Gran regreso, genia. Abrazo grande. Gracias Sebas por la invitación, gracias Dani. Sebastián, te mandé al WhatsApp un tema que se llama Sigamos Juntos, que es un tema que se hizo en el año 2009 para el comandante Chávez. Soy la cantante, pero además es un tema que no ha perdido vigencia porque más que nunca hay que estar unidos como Latinoamérica. Si no tiene la fuerza en el mismo país, la conseguimos en el resto del continente porque al final somos hermanos. Dani, un abrazo. Sebas, gracias, y un abrazo para ti también. Próxima emisión de Verano Sudaca, el martes a las 10 de la noche, pasamos el tema en donde canta nuestra amiga María Antonieta. Claro que sí. Hasta la próxima Abrazo semana. grande. Un abrazo.